Ahora vamos a dejar por un lado el diseño agronómico, que fue todo lo anterior que vieron, y ahora nos metemos ya con la parte de hidráulica. Nos interesan 3 puntos, que son la presión, el caudal y la velocidad. Presión, ¿cómo defino la presión? Ustedes, esto es de física. Una presión es una fuerza que se aplica en una unidad de superficie. Es decir, si yo aplico una misma fuerza, pero en una superficie menor, la presión va a ser mayor. Y por eso es posible que pueda llegar a romper algo haciendo o aplicándolo en una menor superficie. Abajo, ustedes acá van a tener unidades de presión. La presión se puede expresar como bares, como centibares, como miligramos de mercurio, milímetros, perdón, de mercurio, como atmósfera, metros de columna de agua o kilogramos sobre centímetros cuadrados. Estas unidades, bares, kilogramos sobre centímetro cuadrado y 10 metros de columna de agua son las más comunes. Vamos a empezar por ver lo que llamamos presión hidrostática. La presión hidrostática va a ser la presión o la fuerza que ejerza el agua sobre una superficie cuando está quieta, no está en movimiento. Imagínense un tanque o un vaso, es el peso, la fuerza que ejercería sobre la base o sobre las paredes cuando no hay movimiento. ¿De qué va a depender esta presión hidrostática? Va a depender de la altura, básicamente. ¿Por qué? Porque de la altura va a depender el peso de agua que haya por encima de un punto. Entonces, esto nos lleva a que, si yo tengo un tanque y a ese tanque lo elevo, voy a poder tener una mayor presión hidrostática, voy a poder tener una mayor presión, una mayor energía, vamos a ver. Y por eso, si yo elevo un tanque, puedo llegar a regar por goteo sin necesidad de utilizar una bomba, ¿sí? Porque tengo una energía, que esa energía está dada por la presión, por la altura del agua. Bueno, para entender un poco esto de la presión hidrostática, acá tenemos un ejemplo, un tanquecito. Dependiendo de la altura a la que yo le haga el orificio de salida, la presión, en realidad la velocidad de salida va a ser, la presión y la velocidad de salida va a ser distinta. Fíjense que si yo hago un agujero muy arriba, el chorro que va a salir va a alcanzar esta distancia. Mientras que si aprovecho esa altura que tengo de agua, fíjense que el chorro de agua va a alcanzar esta distancia. Bueno, esto es de física, yo lo voy a mencionar nada más, pero creo que ustedes habrán escuchado los famosos vasos comunicantes, que se refiere a que el agua que está sometida a la presión atmosférica, independientemente de la forma del recipiente que lo contenga, fíjense que acá hay distintos, hay un tubo recto, acá con esferas y acá con curvas. Y en los 3 casos el nivel de agua va a llegar al mismo valor, al mismo nivel. Esto es debido a que sobre la superficie del agua está actuando una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es el peso de la capa de atmósfera que tenemos por encima de nuestras cabezas. Cuanto mayor sea la altura a la que nos encontramos, ese peso sobre nuestra cabeza generado por la atmósfera va a ser menor. Esto explica por qué en algunos lados, por ejemplo, si vamos a Jujuy o a Bolivia o a Salta, que son lugares que se encuentran a mayor altura que Buenos Aires, están a muchos más metros sobre el nivel del mar, podamos sentir algo que se llama apunamiento. O sea, pues no estamos acostumbrados a no tener el peso en nuestras cabezas. Entonces nos produce ese apunamiento. No, pero lo que pasa es que también se ponen más dispersas las moléculas de oxígeno. También. Que están menos comprimidas que al nivel del mar, entonces el volumen de aire que inhalas no tiene la cantidad de oxígeno que tenés a nivel del mar. Bien. Sí, exactamente.
al ser menor la presión, la cantidad de oxígeno es también menor. Es correcto acá lo que dice. ¿Mm? O sea que tenemos doble efecto, uno está dado por el acostumbramiento y otro por esa falta de, o la menor cantidad de oxígeno en el aire. ¿Y qué efectos tiene esto para el riego? Bueno, vamos a suponer dos puntos. Vamos a suponer que nos encontramos a nivel del mar y que el otro punto es en la cima del Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué temperatura hierve el agua acá en Buenos Aires? Si yo pusiera agua aproximadamente, ¿a qué temperatura hierve? Sí, A 100 grados, ¿no es 100 grados. 10 más o grados, menos. ¿no es 10 grados menos cada 1000 metros? Bueno, bien. Más o menos. Sí, es aproximadamente sí. Ahora, ahí me quemaste la pregunta de, si yo estuviera en el Everest. Estás a 8000 metros, te va a hervir el agua a ¿cuánto? 20 grados. ¿A cuánto va a hervir el agua? Más o menos, ¿no? Va a hervir, exacto, a unos 30, creo que es 28, Sí. 30 grados aproximadamente. ¿Qué implica esto? Que a temperatura ambiente, pues una temperatura de 20 o 30 grados, implica que vas a tomar el mate frío. Bien, o sea, se puede producir, va a hervir, pero el agua, claro, no va a tener la temperatura. Porque ese proceso de ebullición, o cuando el agua hierve, ¿en qué consiste? En que se le brinda energía al líquido y este líquido es capaz de superar la presión ejercida por la presión atmosférica, entonces se forma, pasa al estado vapor y pasa a la atmósfera. Cuanto menor sea la capa o el peso de la atmósfera, más fácil va a ser que el agua pase al estado vapor, que haya eso lo que se llama ebullición, o que hierva. Ahora van a ver por qué nos importa a nosotros, van a decir, ¿para qué nos importa en riego? Bueno, antes les presento algo que ustedes van a empezar a utilizar, si van a trabajar con la parte de riego, que es el manómetro. Este instrumento lo que nos permite es medir la presión que tiene un sistema de riego y es fundamental que ustedes tengan un manómetro si tienen que evaluar o monitorear un sistema de riego o si tienen que diseñar. Es importante que realicen el control de la presión. ¿Cuánto vale este aparato? Aproximadamente unos, creo que 7, 8, 10 dólares. Vale. Perfecto. Es el valor. $10, Bueno, Gerardo sabe más de los precios, pero yo de usarlo. Acá, ejemplo, manómetro, para que vean la utilidad que tiene. Acá tenemos un campo, una cancha de tenis en donde se está colocado un aspersor, que Gerardo sabe mejor el modelo que es, pero bueno, fíjense, acá la idea es que se moje la cancha de tenis para evitar que se vuele el polvo. O sea que el riego también acá se está usando en una cancha de tenis. Lo que nos interesaba saber es cuál era la presión a la que estaba trabajando ese aspersor. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, se desenroscó el aspersor y se enroscó el manómetro. Y el manómetro indicó una presión de, creo que eran unos 8 kilos, me parece. No llego a ver bien, pero creo que era de... Sí, me parece que era 8 kilos. Bueno, 6 para eso kilos, sirve sí. el manómetro, o sea, una presión bastante importante. Y vamos a empezar con casi 8, está bien. Vamos a empezar con algo que les va a sonar de física, el teorema de Bernoulli o Bernoulli, y vamos a tratar de hacerlo lo menos pesado posible. ¿A qué se refiere Bernoulli o Bernoulli a qué se refirió cuando desarrolló el teorema? Él dijo que en un fluido, cuando nosotros vamos a hablar de agua, la energía que contiene ese líquido, en este caso el agua, en un determinado punto, va a estar dado por 3 componentes de energía.
Uno es un componente que va a estar dado por la presión. Recuerden, la presión sería el peso de la altura de agua por encima del punto. El otro componente está dado por la posición del punto con respecto a un plano de referencia, sería este Z1. Y el tercer componente, que acá en este gráfico no se ve, porque esto está quieto, está estático, que está dado por la energía cinética o por el movimiento. Un cuerpo, ustedes saben que un cuerpo que está en movimiento tiene una determinada energía cinética. Por eso, si ustedes van en un colectivo, el colectivo frena de golpe, ustedes van a tender a irse hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen esa energía cinética, esa energía debido al movimiento. Y que esta energía va a depender de la velocidad. Ustedes se van a ir más para adelante cuanto más rápido vaya el colectivo. Entonces, tenemos tres componentes de energía: presión, posición y velocidad. Inercia, exactamente. Bueno, ahora, vamos a suponer, ya que estamos con una tubería, ¿cómo hago para medir esos tres componentes? Acá está la tubería. Si yo apoyara un tubo, a veces se acuerdan, no creo que yo se los mencioné, o no recuerdo, bueno, cuando les mencioné el acuífero, pero bueno, si no, ¿cómo hacemos? Acá está la tubería. Yo lo que hago es un agujero, una pequeña perforación, y apoyo un tubo. Apoyo el tubo en la tubería. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua dentro de la tubería viene a presión. Si yo pincho la tubería, ¿qué les parece que va a pasar con el agua? ¿Sube? Va a subir. ¿Y ese ascenso de qué va a depender? ¿De qué les parece que va a depender? ¿Que suba más o que suba menos? De la velocidad que tenía, que traía. De la presión. De la presión. No, De la la presión que presión del ejerce, líquido. de la presión del líquido. La presión que ejerce va a estar ejerciendo entre las mismas moléculas de agua y con las paredes de la tubería. O sea, cuanto mayor presión tenga, mayor va a ser la subida. Bueno, ese tubo se llama piezómetro. Ahora, ustedes vieron en el manómetro que marcaba el aspersor que decía 8 kilos. 8 kilos equivalen a 80 metros de columna de agua. Es decir, que si yo quisiera medir la presión en esta tubería, si fuera 80 metros, la presión tendría que usar un tubo de 80 metros. Por eso es que recurrimos al manómetro en lugar de usar el piezómetro. Pero bueno, el funcionamiento es lo mismo. Lo que miden es la presión que tiene el agua. Ahora, si yo al tubo lo introduzco y logro que llegue hasta el medio aproximadamente, al eje central de la tubería, y fíjense, acá tiene una muesquita, una formita que lo que hace es ese tubo enfrenta a la corriente, o sea, viene el agua por acá, el tubito tiene una entrada, entonces el agua la enfrenta y el agua se va a meter y va a subir. En ese caso, este tubo de pitot no solamente va a estar, no está midiendo la presión, sino que está midiendo también lo que es el efecto de la velocidad. La velocidad mide. En los aviones se mide así la velocidad. Bueno, exacto. Pero Con los tubos, en vez de pasar los tubos pitot de los aviones, lo que miden es la velocidad del aire a la bien. altura de una de las ventanillas que impacta en la trayectoria del avión. Sí, que si se congela hay problemas. Exacto. Que empiezan a acelerar y sí. estaban rápido. Correcto, correcto. Bueno, lo mismo es para el agua. O sea, el tubo de pitot lo que nos permite medir es esa energía debida a la velocidad. Ay, gracias. Bueno, entonces, acá lo que hice fue un esquema. Acá puse una tubería, eje central, eje medio, plano de referencia. Esta energía que se debe a la posición
con respecto a un plano de referencia se llama energía de posición o energía potencial. Acá tengo un tubo y voy a tener una parte de la energía va a estar dada por la presión y otra parte va a estar dada por la velocidad, por esa energía cinética. Entonces, acuérdense siempre que la energía va a ser la suma de energía de posición, energía de presión y energía cinética, o dada por el movimiento, por la velocidad. Acuérdense de esas tres cosas. Bueno, esto se desprende de este teorema de Bernoulli, que es el teorema de Torricelli. Yo puedo saber cuál es la velocidad del agua que sale de un orificio conociendo cuál es la altura la altura de agua sobre ese orificio, SH. Velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por gravedad por H. O sea que si ustedes están frente a un tanque y no saben o no pueden medir la velocidad, pues midiendo la altura en forma indirecta, podrían llegar a estimar la velocidad con la que el agua sale del orificio. Bien, ahora, Bernoulli hizo este planteo que yo les dije, los tres componentes de energía, para un fluido que es ideal, es decir, que no tenía rozamiento. Los fluidos reales, el agua, por ejemplo, tiene rozamiento, roza con las paredes de los conductos o en el caso que se mueva a través del suelo con el suelo. O sea, existe un rozamiento. Cuanto más viscoso sea el fluido, viscoso significa resistencia al movimiento. Yo les puse dos fotos. A la izquierda tienen dulce de leche, que sería algo muy viscoso, y a la derecha agua. Entonces, cuanto más viscoso sea el fluido, mayor va a ser la resistencia al movimiento. Bueno, y acá tienen dos ejemplos, una jeringa con dulce de leche arriba y una jeringa con agua abajo. Si yo aplicara la misma fuerza, la jeringa que tiene agua, el agua alcanzaría una mayor distancia. ¿Por qué? Porque tiene una menor resistencia al movimiento, porque es menos viscoso. Bien, bueno, entonces ya saben, ahora vamos a incorporar algo que es la resistencia al movimiento. Es decir, que el agua que se mueve a través de los conductos el conducto va a perder algo de esa energía que está formada por los tres componentes. No, antes de seguir vamos a ver qué es el caudal. El caudal se refiere a un volumen de agua en función del tiempo. Es decir, si yo tengo la posibilidad de tener una llave, no conozco el caudal que da una bomba o no conozco el caudal que sale de la canilla que viene por la red del agua potable, puedo calcularlo, puedo medirlo haciendo lo que llamo un aforo. Agarro una botellita, un volumen conocido, por ejemplo esta es de 600 centímetros cúbicos, y lo que hago es, abro la canilla a lo máximo, la máxima apertura, y mido en cuánto tiempo se llena esa botella. Entonces relaciono volumen sobre tiempo y eso va a ser el caudal. Otra forma de medir el caudal es, en una forma indirecta, es conociendo la sección de paso del círculo, pi por radio cuadrado, y la velocidad. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? Bien. Bueno, esto nos va a llevar, esto de el caudal es igual a la sección por la velocidad. Vamos a entrar a ver otro principio. Hoy disculpen, pero bueno, son teoremas y principios. Es la parte hidráulica, es la base. ¿Qué es el principio de continuidad? ¿Qué nos dice este principio de continuidad? Que si yo tengo una tubería
en donde tengo una entrada y tengo una salida, es decir, que no hay pérdidas en el medio, entonces el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. O sea, no se pierde agua por ningún lado. Y si yo defino caudal como sección por velocidad, fíjense que la sección 1 por la velocidad 1, es decir, la sección 1 llamo a esto, la parte más grande de la tubería. Sección 2 sería la parte más chica. En riego es habitual que se haga esto, para que yo empiece la conducción del agua con un diámetro determinado y después haga lo que se llama un telescopiado, o sea, un telescopio, o sea, que reduzca, que baje la sección. Muy bien, se están adelantando. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? No presión, pero sí va a haber algo que cambia, que produce esa sección, ese cambio de sección. Fíjense, entonces yo tengo una sección 1 que es mucho más grande y una sección 2 que es mucho más chica. ¿Qué va a pasar acá? A ver, primero Aumenta la velocidad. Correcto. Mayor presión a la reducción. Perfecto, pero muy bien. Bien, Primero, bien. lo que va a hacer es, estoy aumentando la velocidad, exacto. Y la segunda consecuencia, que alguien la mencionó perfecto, todavía no se las expliqué, es va a haber una reducción de la presión. ¿Por qué? Siempre que hay resistencia al movimiento, ¿cómo se va a manifestar esa pérdida de energía? Se manifiesta en pérdida de presión. Por eso vamos a utilizar el manómetro. A mí lo que me interesa medir en riego es la presión, que es lo que se va a perder cuando el líquido se está moviendo. Cuando yo reduzco la sección, lo que voy a estar haciendo, como dijeron, es, si esto se mantiene constante, si esto es más chico, la velocidad va a ser mayor. Y velocidad y presión se oponen, son distintas. O sea, una va para un lado, si la velocidad aumenta, va a disminuir la presión. Un ejemplo muy que yo siempre doy es como cuando yo tengo una manguera y aprieto la manguera, la está saliendo el agua, voy a llegar con el agua más lejos. ¿Por qué? Porque no es porque aumento la presión, sino voy a llegar más lejos porque justamente achicar la sección, porque estoy apretando la manguera, aumenta la velocidad. Entonces voy a llegar más lejos. Pero no la presión, no disminuye, al contrario. Un ejemplo también para que entiendan cómo se comporta la presión y la velocidad. Vamos a ver, supónganse que ustedes están parados en una estación, en un andén de tren. Ustedes van a ver que siempre hay una línea amarilla que les dice que esperen detrás de esa línea. ¿Esto por qué se hace? Por una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque el tren va a llegar a velocidad. ¿Qué va a pasar con el aire circundante, con el aire que rodea al tren? Va a disminuir su presión. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad. Y si disminuye la presión, ¿qué puede llegar a pasar? Que nos succione. Que nos, vayamos hacia el tren. Este efecto lo van a ver también si manejaron alguna vez por la ruta, cuando les pasa un camión a velocidad o un colectivo a velocidad, sienten que el auto es como que tiende a irse hacia adentro, o hacia el lado del camión. Sí, exacto. Y pasa en los aviones. O sea, se usa esto que se utiliza en los aviones. En los aviones, la forma aerodinámica que tienen las alas, lo que busca es, claro, da ¿Lo puedo una explicar? mayor velocidad. Sí. Tiene mayor superficie en la parte superior que en la parte inferior el perfil alar. Uh-huh. Entonces, Bien. la velocidad del viento pasa a mayor velocidad por debajo que por arriba. Entonces, eso contribuye a la sustentación sumado a la potencia del motor. Chimpum. Exacto. Eso, bueno, es uno de los, o este principio, una de las aplicaciones en las que se usa justamente es en los aviones también. Pero bueno, lo importante es que sepan, que entiendan esto, que es como que siempre presión y velocidad, es lo que explicó Gerardo, van por distintos lados. En el caso de la manguera, yo al reducir el orificio, lo que estoy haciendo, voy a estar aumentando la velocidad. Por eso va a estar llegando más lejos.
Sin embargo, va a llegar un momento en que voy a reducir tanto el orificio que la pérdida de presión va a ser tan grande que no va a salir agua. O sea, la presión va a ser menor. Si bien la velocidad es mayor, por eso puede llegar más lejos, la presión, esa fuerza de empuje, va a ser menor. Y acá viene la otra aplicación de esto de la reducción de sección y el juego de velocidad y presión, que es el Venturi o Venturi, que es un instrumento que se utiliza para fertirrigación, nosotros en riego. Después tiene en la industria del automotriz también se utiliza, pero no sé para qué. Yo les hablo desde el riego. Acá, ¿en qué consiste? Es un tubo que tiene una determinada sección. Esa sección disminuye. ¿Qué va a pasar cuando disminuye? Va a aumentar la velocidad. ¿Qué va a pasar cuando aumenta la velocidad? La presión baja. La reducción, bueno, está determinado, o sea, si tiene un determinado diámetro, la reducción tiene que ser a otro diámetro. ¿Para qué? Para que se generen presiones negativas. O sea, son presiones tan bajas que son negativas. Y si hay presiones negativas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber succión. Este es el principio de funcionamiento de estos aparatos que se utilizan para hacer fertirrigación, o sea, para dosificar el fertilizante. Bueno, acá estaba lo de los aviones que ya explicaron. Y ahora, entonces, ya viendo todo esto, volvemos al teorema de Bernoulli, pero ya le vamos a agregar, además de la energía, de presión, de posición y cinética, otro componente que es el HF, que se llama pérdida de carga o pérdida de energía. Ustedes saben que la energía no se pierde, sino que lo que hay es una transformación. Bueno, cuando el líquido se mueve a través de la tubería, va a haber un rozamiento que va a generar, dijimos, esta pérdida, en realidad transformación de energía, en otro componente, que se llama HF, y se va a manifestar como calor. Ese HF, o pérdida de carga, es lo que nosotros vamos a utilizar para comenzar a diseñar los sistemas de riego. Ejemplo, yo tengo acá una bombita y acá tengo una canilla. Acá en esta bomba, a la salida de la bomba, yo puse un manómetro y marcó 4 kilos. A la salida de la canilla voy a poner un manómetro y me va a estar marcando 3 kilos. ¿Qué fue lo que pasó en el medio entre la bomba y la salida de la canilla? El agua se movió a través de una tubería, recorrió una distancia, exacto, curvas, tuvo rozamiento, entonces perdió energía. ¿Cómo se manifiesta esa energía? En una reducción de la presión. Por eso el manómetro me va a estar marcando menos. O sea que siempre que cuando yo pongo un manómetro en un punto más alejado, exacto, la resistencia, en un punto más alejado de la bomba, la presión que me va a estar marcando va a ser menor. Por eso yo tengo que seleccionar una bomba que lo que va a hacer es compensar esta pérdida de energía, esta pérdida de presión. La bomba lo que me va a dar es presión. Cuando yo elevo un tanque para hacer un riego por goteo, por ejemplo, si no quiero utilizar una bomba, lo que estoy aumentando también es la presión. Ustedes vieron que era mayor la presión hidrostática. Sí, una forma de disminuir la presión o la pérdida es haciendo una conexión más directa. Cuanto más accesorios o más curvas, en este caso yo tenga, estoy generando una mayor pérdida de energía. Codos, sí, etcétera. Bueno, este esquema vamos a verlo mejor en la práctica. Este también. Bueno, acá tengo dos situaciones. La de la canilla, que yo les mencioné antes, y un tanque. Un tanque con tubos que me permiten medir la presión que tiene el agua. Fíjense, bueno, acá yo les dije que salíamos de la bomba con una determinada presión y a lo largo del recorrido había pérdidas de
presión, porque se trata de un fluido que es un fluido real. Ahora, ¿qué pasa si la canilla estuviera cerrada? Si acá no sale agua. Si yo mido la presión en los distintos puntos, hasta acá, hasta la canilla, pensé que me va a marcar lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento, no hay una pérdida de presión. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Si acá está cerrado, no está abierto, es el principio de los vasos comunicantes. El agua va a alcanzar el mismo nivel en los tres. Ahora, ¿qué pasa cuando yo abro la canilla o abro, acá dejo correr el agua a través de este tubo? Acá ya sí se produce un movimiento, y cuando hay movimiento, hay rozamiento, hay fricción, hay pérdida de energía, hay pérdida de presión. Por lo tanto, si yo pongo un manómetro acá a la salida, me va a marcar menos presión que a la salida de la bomba. Si yo pongo estos tubos para medir, los piezómetros para medir acá la presión, fíjense que en el punto A yo tengo esta presión abierta, mientras que voy a llegar acá al punto de salida con 0 prácticamente. Bueno, esa diferencia entre el nivel inicial del agua, acá en este caso, y este nivel que tengo ahora es el HF. El HF en este punto 2 estaría dado por la diferencia entre el nivel inicial del agua y el nivel que tengo en ese punto. Eso es HF, pérdida de carga por fricción. Con esto ustedes lo que pueden ver es, o pueden hacer, o para qué les sirve. Vamos a suponer que ustedes tienen que llevar el agua a un determinado estanque. Y ustedes cuentan con un tanque, esto es un tanque, en donde yo les digo que pueden mantener el nivel del agua constante en ese tanque a 2 metros. O sea, utilizando una bomba, no sé, con distintos métodos, pero el tema es que pueden mantenerlo constante. Les digo además que a la salida de ese tanque tengo una tubería conectada y que esa tubería pierde, la presión que pierde es de 0,5 metros de columna de agua por cada metro de tubería. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la distancia máxima a la que ustedes podrían poner el estanque o el lugar donde quieren llevar, o bebedero, el lugar donde quieren llevar el agua, teniendo en cuenta esto? O sea, para que les llegue el agua. ¿Cuál sería la distancia máxima? Si tienen la energía disponible... 2 metros. La energía disponible es de 2 metros. Esa sería la energía disponible. 4 metros sería, me parece, ¿no? A 4. Pierde 0,5 metros de presión por cada metro que se traslada. Claro. Entonces la distancia máxima sería de 4 metros. A ver, si lo pueden ver, parece simple, pero es importante que lo entiendan, porque así también ustedes van a poder hacer un riego por goteo teniendo solamente la elevación del tanque, teniendo en cuenta eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, vamos 15 minutos más y ya... Vuelve. Sí. ¿Vuelvo? Sí, ahí. Espérame que copio. Un segundo. Sí, sí. Sí, 0,5 que preguntan por el chat. Sí, claro. Pierde 0,5 metros por cada metro de tubería que yo tenga. Listo. ¿Listo? Gracias. Bien. Bueno, tuberías. Estas tuberías, ustedes no sé si tuvieron oportunidad de conocerlas, las conocen, las vieron en las ferreterías, si alguna vez tuvieron que trabajar en riego, pero bueno, hay distintos tipos. Tenemos tuberías que son rígidas, que es un material duro, que se llama PVC, que es este, que se pueden unir. Los tubos vienen de 6 metros y se pueden unir unos con otros a través de pegamento, pegándolos, o a través de acoples. Acá esto tiene un aro de goma
¿Mm? Y entonces se enchufa, hay un enchufe. Puede haber tuberías que son de polietileno, tubería negra, o tuberías metálicas, de aluminio o de hierro. Lo más común es que las tuberías de hierro pueden llegar a utilizarse en lo que son las perforaciones, mientras que en lo que es en la red de riego vamos a utilizar tuberías de PVC o de polietileno. Estas tuberías vienen preparadas para trabajar con distintas presiones. Estos son los diámetros comerciales que ustedes pueden encontrar, desde 25 milímetros hasta 500 milímetros aproximadamente. Puede haber más grandes. Y acá lo que tienen son las distintas presiones de trabajo. O sea, ustedes pueden comprar tubería de PVC para 4 kilos, la presión de trabajo máxima es de 4 kilos sobre centímetro cuadrado, que acuérdense, 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado es equivalente a 10 metros. Y pueden llegar hasta 16 kilos. Lo más común en riego es que trabajemos para 4, 6 y en espacios verdes sí se suelen utilizar 10. Y esto es, lo anterior era para PVC, esto es para polietileno. Bien, el agua se puede mover, dependiendo de la velocidad, con lo que se llama un flujo laminar, que sería un flujo en donde las láminas se mueven una sobre otra, o pueden moverse en un flujo más turbulento, o sea, en donde las partículas pueden chocar. Este es un movimiento menos eficiente. Sería ideal si pudiéramos hacer trabajar al riego en forma laminar, porque tendríamos una menor pérdida de energía. Es algo que no es tan fácil de lograr. Para poder definir esto, vamos a utilizar la velocidad de circulación del agua. Lo recomendable es que la velocidad de circulación del agua esté entre 1,5 y 2 metros por segundo. ¿Por qué? A velocidades más altas que 2 metros por segundo, puedo llegar a tener esto, lo que yo les decía, pérdidas excesivas. ¿Por qué? Porque hay un flujo muy turbulento, las partículas chocan mucho entre sí, chocan con las paredes del conducto, puede haber roturas incluso de las tuberías, algo que se llama golpe de ariete, que vamos a ver más adelante. Y si la velocidad es demasiado baja, ¿qué puede llegar a pasar? O sea, si es menor a 1,5 metros sobre segundo, puede llegar a pasar que si yo estoy aplicando, por ejemplo, fertilizantes, el fertilizante se quede en alguna parte de la tubería, o sea, que no llegue al destino, que sedimente. Entonces, siempre voy a trabajar con velocidades entre 1,5 y 2 metros sobre segundo. ¿Cómo calculo? Perdón, yo siempre digo un ejemplo. Si nosotros ponemos un corchito que esté flotando dentro de la tubería, en un segundo tuvo que haber recorrido ese corcho 1 metro, en medio o 2. Esa es la velocidad que tiene que ir siempre el agua, para que no produzca lo que mencionó recién. O rotura, o si es menor, depósito de fertilizante, porque Bien. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para calcular la velocidad? ¿Sí? ¿Están con un sistema de riego? Bueno, necesitan conocer el caudal, Q, se designa al caudal con la letra Q, y necesitan conocer el diámetro al cuadrado. Es decir, que la velocidad va a ser igual a 4 por el caudal, expresado en metros cúbicos sobre segundo, dividido diámetro, expresado en metros, y siempre vamos a hablar del diámetro interno del tubo. Lo que nos importa es el diámetro interno, no el diámetro externo, que es el comercial. Multiplicado por 3.14. Y eso lo que me va a dar entonces va a ser la velocidad en metros sobre segundo. Bien, ahora ya que ustedes saben calcular la velocidad en una conducción, vamos a hablar de ese componente que yo les mencioné en el teorema de Bernoulli,
que era la pérdida de carga, la pérdida de energía, ese HF, debido a la fricción. El primero en plantear una ecuación para calcular este valor fue Darcy, que dijo que esta pérdida de carga o energía dependía de, por un lado, el material. ¿Por qué? Porque cuanto más rugoso fuese el material, mayor era la resistencia que oponía al movimiento del agua. Entonces, el PVC, que es un material más liso, va a oponer menos resistencia que el hierro, por ejemplo, que es mucho más rugoso. Determinó también que dependía en forma directamente proporcional de la longitud. O sea, a mayor longitud, mayor, bien, corrugado, mayor iba a ser la pérdida de energía, que también dependía de la velocidad y que era inversamente proporcional a lo que era el diámetro. O sea, cuanto más chico fuera el diámetro, mayor era la pérdida de energía o de presión. Ahora, hay tablas en donde podemos encontrar ese coeficiente de Darcy, pero van a ver que son valores muy chicos y si no están en tablas, la tienen que obtener de una forma que es sumamente engorrosa, a través de un diagrama que es de Moody, a ver si está, que es este. O sea, es algo que no es práctico. No es práctico para nada. No. Ustedes imagínense que no van a ir al campo con un abaco, un dibujo, un gráfico de estos y van a intentar hacer el cálculo. Entonces, bueno, esto fue la base de la hidráulica. Pero después vino otro autor, otro investigador, otro ingeniero, que lo que hizo fue desarrollar, simplificar esa fórmula que inventó Darcy, que descubrió Darcy. Y lo que planteó fue una fórmula que se llama empírica, porque lo hizo mediante ensayos, fue midiendo la pérdida que se producía con distintos caudales, distintos materiales, distintas longitudes, distintos diámetros. Y estableció que si multiplicamos 1, estos comas, el punto, 1,131 por 10 a la 9 por el caudal, si el caudal lo expresamos en metros cúbicos hora, lo dividimos por un C, que este C es el coeficiente que depende del material, coeficiente de Hazen-Williams, que es 150 para PVC, 140 para polietileno, esto está tabulado, elevado a 1,852, todo esto multiplicado por la longitud en metros y dividido el diámetro interno en milímetros elevado a la 4,871, vamos a obtener la pérdida de energía o pérdida de carga en metros. No es necesario que sepan la fórmula de memoria, solamente la tienen que saber aplicar. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes tienen una tubería que tiene un diámetro interno de 285 milímetros, el coeficiente de Hazen-Williams es de 140, la longitud es de 1200 metros y el caudal es de 280 metros cúbicos hora. Ahora, si yo aplico entonces la fórmula de Hazen-Williams, lo que puedo obtener es la pérdida de carga que se produce en estas condiciones para esta tubería. Fíjense, esto es constante. Acá pongo el caudal, acá pongo el coeficiente C, acá pongo la longitud y acá el diámetro, esto está elevado a la menos porque va abajo, el diámetro interno, y esto me está dando un valor de 5,4 metros de columna de agua. Es decir, que la pérdida de presión o de energía que yo voy a tener es de 5,4 metros de columna de agua. Por lo tanto, si yo pusiera un manómetro al inicio de donde empieza la tubería y ese manómetro me estuviera marcando 2 kilos o 20 metros de columna de agua, si yo lo pongo a la salida de la tubería, ¿cuánto va a marcar ese manómetro?
Vamos, qué fácil, vamos. Ahí de nuevo, por favor. A ver, vamos, al inicio de la tubería yo pongo un manómetro y ese manómetro me marca 2 kilos. Esos 2 kilos equivalen a 20 metros de columna de agua. Si yo sé que en el transcurso pierde 5,4 metros de columna de agua, ¿cuánto marcaría el manómetro al final de la tubería, a la salida? 15. 14,6. No, 14. 14,6, perfecto. Bien, 1,4 kilos o 14,6 metros. Bueno, esto es, acá lo que tienen, esta tabla, nada más es para que vean que la fórmula de Hazen-Williams se aproxima muy bien a la de Darcy y es mucho más práctica. Fíjense que las diferencias son bajas, la variación. Bien, ahora, eso que calculamos, que vimos, es lo que se llama pérdida de carga. Sí. Una pregunta. ¿Dónde figura el diámetro interior de una tubería? Porque yo siempre vi que son caños de media, de 3/4, pero... A ver, Ah, tengo bueno. la tabla. Y Hay Gerardo, una bueno. tabla. Sí, bueno, con lo que vos decís de 3/4, de media, todo eso, eso es pulgada. De pulgada, sí. Generalmente eso está caño de polietileno. Sí. Los caños de PVC se nombran en milímetros. Obviamente, cuanto más resistencia tiene a la presión, la pared es mucho más grande, Más gruesa, claro. entonces el diámetro interior es menor. Ok. ¿dónde Sí, por figura? ejemplo, lo de termofusión tienen una pared mucho más gruesa que Bueno, los que van con roca. justamente lo de termofusión hablamos de milímetros. Hablan de 40 milímetros, 30 milímetros, 32 milímetros, 20 milímetros. Ok. Sí. Sí, y es por tabla, hay tablas. Hay tablas, sí, sí, tabla, Los tabla. fabricantes dan el diámetro interno de los tubos para distintos espesores, como dijo Gerardo. También las capas, ¿no? Claro. Dependiendo de la capa de que tenga, correcto. Claro. Si hay como un vademecum que traen las empresas de... Perfecto, es así. Sí, sí. Ujú. Bien, bueno, Pero, eso perdón, lo que mencionó Pamela es fundamental. Lo que nosotros tenemos que ver es el diámetro interno. sí, No, siempre es el diámetro interno. porque nosotros podemos decir 40 milímetros, que es el nominal, pero 40 milímetros para que soporta 4 kilos de presión, tiene una pared finita, lo cual significa que el diámetro interno es mayor que uno de 10, que soporta 10 kilos de presión. Entonces ya el diámetro es menor. Entonces es fundamental tener en cuenta el diámetro interno. Bien. Ahora, esa pérdida que ustedes vieron, que se produce a lo largo de la tubería, se llama pérdida de carga continua o pérdida de energía continua, porque es en el continuo de la tubería. Ustedes vieron que si yo le pongo accesorios, codos, o T o otros accesorios a la tubería, se va a producir una mayor pérdida de carga. ¿Por qué? Porque esa pérdida de carga se llama localizada, se localiza en un accesorio. Yo estoy obligando a el agua, por ejemplo, en un codo, a que cambie la dirección. Entonces le estoy generando una mayor pérdida de carga. Esa pérdida de carga que se llama localizada debido a los accesorios, la puedo calcular de dos maneras. Una es utilizando esta ecuación, fíjense, bueno, acá está la velocidad multiplicada por un coeficiente K que viene dado por tabla, utilizando lo que se llama una longitud equivalente también, que hay tablas de accesorios y dicen, por ejemplo, un codo a 90 grados de 90 milímetros equivale a la pérdida de una tubería de 90 milímetros de 1,5 metros, por ejemplo. Eso es longitud equivalente. Esto lo tendrían que hacer accesorio por accesorio en una red de riego, cosa que no se hace. Bueno, acá está la tabla. En la práctica, ¿cómo se hace? El cálculo de la pérdida de carga localizada se calcula como un porcentaje
que varía entre 8 y el 10% de la pérdida de carga continua. Es decir, que en el caso anterior que habíamos calculado que la pérdida de carga era 5 y algo, 5 metros, 5,4 metros, la pérdida localizada, si tuviera accesorios, yo la puedo considerar como el 10%. Esto se hace para contemplar ¿De esas cada pérdidas. accesorio o del No, de total? todos, de todos. Total. Por eso, o sea, es algo orientativo porque va a depender de la cantidad de accesorios que tenga. Pero en general se suele tomar el 10% como para darse un margen debido a esas pérdidas localizadas. Es así como se hace en la práctica. No accesorio por accesorio. Bueno, ahora, hasta ahora vimos una tubería, yo les dije que teníamos un caudal de entrada y un caudal de salida. Es decir, no hay unas salidas en el medio, por lo tanto, el caudal que entra es el mismo que el caudal que sale. Vamos a hacer el cálculo de la pérdida de energía o de carga que se produce en este trayecto de tubería, que son 50 metros, con un diámetro interno de 46 milímetros. Y el caudal es de 5 metros cúbicos por hora. Yo acá lo que hago es planteo la fórmula, la ecuación de Darcy, de Hassen. Acá es caudal, metros cúbicos hora, coloco 5. Dividido C, que esto viene de tabla. Vamos a utilizar PVC, por lo tanto esto es 150. Elevado a la 1,852. Esto va multiplicado por la longitud en metros, 50 metros. Y va dividido por el diámetro interno expresado en milímetros, elevado a la 4,871. Bueno, si el cálculo está bien, pues Gerardo, revisalo, esto da 0,83 metros de columna de agua. Es decir, que si yo hago circular 5 metros cúbicos por hora en una tubería con esas condiciones, voy a estar perdiendo 0,83 metros en esos 50 metros. Y de paso podemos calcular, ya con la fórmula que vimos, cuál sería la velocidad de circulación. Yo les dije que la velocidad la puedo calcular, vuelvo, no es necesario que se la sepan de memoria, como 4 por el caudal, o sea 5 metros, dividido el diámetro, pero expresado en metros, eran 46 milímetros, por 3,14. Eso me está dando una velocidad de 1,36. O sea, está bien, están por ahí un poquito baja, 1,4 casi. Está bien. O sea, está bastante bien. Bueno, entonces 0,83. Hice el cálculo, la pérdida de carga es esa. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta tubería le meto aspersores? O sea, le coloco aspersores. Estos aspersores van a dejar salir agua. Cada tantos metros va a salir agua. O sea que el caudal que va a circular por la tubería ya no es el mismo en toda la tubería, sino que va a ir disminuyendo. Fíjense, acá tengo, cada 10 metros coloco un aspersor. Por lo tanto, desde acá hasta el primer aspersor, el caudal que circula es de 5 metros cúbicos hora. Acá tengo el primer aspersor que tiene el caudal operativo, el caudal de funcionamiento, es de 1 metro cúbico hora, porque esto depende del modelo de aspersor. Entonces, el caudal que va a seguir por la tubería, después que pasó el primer aspersor, es de 4 metros cúbicos hora. Y así sucesivamente. Cada aspersor va a ir dejando salir 1 metro cúbico hora.
Por lo tanto, el caudal en los distintos tramos va a ir disminuyendo. Ahora, si yo hago el cálculo, aplico esta fórmula para cada uno de los segmentos, para estos 10 metros, para estos 10 metros, para estos 10 metros, así sucesivamente, y después lo sumo. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar con respecto a la pérdida de energía que yo tenía cuando había una sola salida? Si tengo salidas múltiples, ¿va a ser mayor o piensan que va a ser menor que al tener una sola salida? Menor. A ver, va a ser menor. ¿Por qué? A ver quién dijo, no va a ser mayor la pérdida. ¿Por qué? A ver quién dijo que era menor. A ver si está el fundamento. Entendí mal entonces. Lo dijiste mal. Bueno, pero va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque el caudal que está circulando, fíjense que es menor. El diámetro se mantiene. Fíjense, es el mismo, o sea, esto no varía. El material es el mismo. La longitud va a ser la misma. La estoy haciendo por sectores, pero son 10 metros, son 50 metros en definitiva. Lo que sí va a estar disminuyendo en cada uno de los tramos es el caudal. La pérdida de carga que yo tenga acá, como el caudal es menor, va a ser menor que esta. Y esta a su vez va a ser menor que la anterior, porque fíjense que caudal es directamente proporcional. O sea, si a caudales menores, menor es la pérdida de carga. A caudales mayores, mayor es la pérdida de carga. Entonces, si yo esta fórmula la introduzco en una planilla de cálculo, que fue lo que hice acá en un Excel, yo acá puse los 5 aspersores con el caudal acumulativo de cada uno, y después va sumando. Un aspersor son 1 metro cúbico. Acá está el diámetro interno, 46 milímetros. Acá está la longitud de cada tramo, o sea, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Y lo que hice acá con la planilla fue calcular la pérdida de carga por tramos. Y después la acumulé, la sumé. Y esto me está dando, acá abajo, 0,3777 metros de columna de agua. Fíjense que para el mismo tramo, la misma longitud, 50 metros, el mismo diámetro de tubería, y con el caudal de entrada, que era el mismo, era de 5 metros por hora, pero la única diferencia es que acá no tengo salidas, y acá sí tengo, se llama salidas múltiples. La pérdida de carga para 5 salidas en esta tubería es de 0,3777 contra 0,83, o sea que es menor. ¿Y a qué se debe ese menor? Eso, que es menor a que va disminuyendo el caudal. ¿Se entiende esto? ¿Tienen dudas, preguntas? Es importante que lo entiendan el concepto. ¿No? Bueno. No, sí, se entiende, va. Bien, entonces, ahora, yo si estoy en el campo, por ahí no tengo una computadora para hacer esta planilla y para hacer el cálculo por sector, o no tengo una calculadora, o si la tengo no quiero hacer el cálculo por sector, porque me lleva mucho tiempo. Entonces hay acá un otro investigador que lo que hizo fue, que se llama Christensen, lo que hizo fue una tabla que, dependiendo del número de salidas que tengamos, va a ser el coeficiente de ajuste. O sea, yo lo que tengo que hacer es el cálculo simulando que tengo una tubería de una sola salida. Y después lo voy a multiplicar por un factor de ajuste dependiendo de las salidas que tenga. Condición para poder aplicar el factor de Christensen es
que la distancia de todos los tramos tiene que ser la misma. O sea, la longitud de cada tramo tiene que ser igual. En el caso anterior, ustedes vieron que estaban cada 10 metros, 10 metros, 10 metros, 10 metros. O sea, se tiene que respetar eso, que sea cada 10 metros. En aspersión, muchas veces lo que se suele hacer es poner el primer aspersor a la mitad de la distancia a las que se van a colocar los otros. Esto es porque el primero no tiene un vecino que lo superponga. En ese caso, Christensen también diseñó una tabla. Si pasa eso, si el primero va colocado a la mitad de la distancia, fíjense que sería esta segunda parte, esta cuarta columna. En cambio, si la distancia es igual en todos los tramos, sería esta columna. Bueno, vamos a suponer, en el caso anterior, yo tenía 5 salidas que eran todas equidistantes, a la misma distancia. Entonces sería, Christensen me dice que si yo hago el cálculo para una salida, simulando que no tengo salidas múltiples, y después lo ajusto, si yo multiplico el valor que obtuve con una sola salida, ese 0,83, por el factor de ajuste, que sería 0,457, esto me estaría dando 0,3793. Fíjense que el valor que me dio haciendo el cálculo con una planilla de cálculo es de 0,3777, perdón. Fíjense que es muy parecido, el valor es muy próximo. Es decir, que puedo utilizar el factor de Christensen para hacer el cálculo más rápido. ¿Podés mostrar de nuevo Sí. por qué multiplicaste el 0,83 que me perdí? Porque Bueno, por la tabla, claro. tengo 5 salidas, son 5 Ah, aspersores. Entonces voy a la tabla y lo que hago es buscar acá 5 salidas, este valor, Está, listo, ya lo vi. 0,457. ¿Está bien? Gracias. Ujú. Claro, es mucho más rápido hacerlo así. Yo calculo una sola salida, después voy a la tabla de Christensen y miro cuántas salidas hay y multiplico por ese factor. En 2 minutos hice el cálculo de como si hubiera hecho tramo por tramo. Sí. Y bueno, vemos esto y terminamos. Pues hidráulica es bastante pesada. Pero esto es, ya acá ustedes van a diseñar un ala regadora, que puede ser, puede tener aspersores, un lateral portaaspersores, o puede ser lo mismo para un gotero, para un lateral portagoteros. Se diseñan de la misma forma. Ustedes van a tener salidas múltiples y lo que quieren saber, ¿qué diámetro van a tener que utilizar? Bueno, acá les dice que, acá tienen, bueno, varios datos. Tienen un sistema de riego por aspersión, la longitud del ala se llama a esta tubería portaaspersores, es la que va a tener los aspersores. La longitud es de 189 metros. El primer aspersor, que sería este, se coloca a 9 metros, que es la mitad de la distancia a la que están los otros. O sea, este está a 18, 18, 18, pero el primero está a 9 metros. Les dice que el caudal de los aspersores es de 1,07 metros cúbicos hora y que la presión operativa o de funcionamiento es de 30 metros de columna de agua. El material de la tubería, bueno, no les importa porque les da directamente el factor de el C, valor C de Hazen-Williams, de 140, y les da el valor del factor de Christensen para las salidas que tienen. En este caso 11 salidas van a ser. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el diámetro de tubería que van a tener que utilizar si tienen que hacer un riego por aspersión con estas características? Primero lo que van a tener que hacer es el dibujo, siempre. Recomendación, hagan un esquema. Acá pongo el primer aspersor a 9 y los otros a 18. Y lo que van sumando es hasta llegar a los 189, que es la longitud que tiene que tener el ala.
van a ver que les van a quedar, si está bien el dibujo, son 11 aspersores. Pues hagan el grafiquito, van a ver que les quedan 11 aspersores. Ahora, ese es el primer paso, hacer un esquema. Segundo paso, yo lo que voy a calcular, necesito calcular es el diámetro. ¿Sí? El diámetro está acá. Por lo tanto, yo tengo que, este valor de pérdida de carga, yo lo tengo que fijar. Yo voy a decir, esta es la máxima pérdida de carga que yo voy a tolerar, que admito. ¿Y en base a qué la voy a fijar? Voy a tomar un porcentaje de la presión operativa, que es el 20%. Como máximo voy a admitir una pérdida de carga que es el 20% de la presión operativa. ¿Por qué tomo ese valor? El caudal va a depender de la presión que tengamos. O sea, la cantidad de agua que salga va a depender de la presión. Hay una relación entre caudal y presión. Cuanto menor es la presión, menor va a ser el caudal. Ahora, esta relación no es 1 a 1. Por eso, si yo permito o tolero que entre el primer aspersor y el último de la línea exista una diferencia de presión del 20%, voy a estar admitiendo una diferencia de caudal de la mitad, del 10%. Es decir, que va a existir una diferencia de caudal del 10% entre lo que da el primer aspersor y el último aspersor. Esto implica una uniformidad del riego muy alta, del 90%. ¿Por qué? Porque tengo una variación de caudal del 10%. Ustedes recuerden esto siempre, que ya vieron que el agua se va a mover, entonces hay una pérdida de energía. Esa energía se manifiesta a través de la presión. Por lo tanto, la presión en el punto B o al final de la tubería va a ser menor que en el punto A, o donde empieza la tubería. Esa diferencia de presión también origina que el caudal que entreguen los aspersores sea diferente. Para que esa diferencia no sea tan grande, yo voy a soportar una pérdida de carga máxima, un valor máximo. Ese valor máximo tiene que ver con la presión operativa. La presión operativa yo se la tengo que asegurar al último aspersor de la línea. Esos 30 metros que me decía, yo se los tengo que asegurar al último aspersor. Entonces, la pérdida, dijimos, el que voy a admitir es el 20% de la presión operativa. Que, en este caso, si la presión operativa o de funcionamiento es de 30 metros de columna de agua, ¿cuánto es el 20%? 6. Bien, 6 metros. Esto significa que si yo le tengo que asegurar una presión de 30 metros al último aspersor, el primer aspersor de la línea, ¿qué presión va a tener? ¿Qué presión de trabajo va a tener? 36. Perfecto, 36 metros. Y entonces voy a dejar que, voy a diseñar el diámetro del lateral de forma tal que pierda 6 metros para que al final lleguen 30 metros. Por eso, bueno, es el tema del 20%. Existen emisores que son autocompensados. Yo ahora no me quiero meter, porque esto lo van a ver en la segunda materia cuando vean el riego por aspersión o por goteo. O sea, que para diferentes rangos de presión pueden compensar el caudal, entregar el mismo caudal. Pero bueno, es otro tema. Ahora lo que estamos viendo son normales, o sea, no son autocompensados. Entonces, ya tengo este valor fijado, el HF admitido va a ser 6 metros. Esto es una constante. El caudal, ojo acá, el caudal el que yo tengo que usar va a ser el caudal total que va a entrar por el ala regadora. ¿Por qué? Porque después lo voy a ajustar por el factor de Christensen. Entonces simulo como si fuera de una sola salida y después lo ajusto por el número de salidas. El caudal total va a estar dado por el caudal de un aspersor multiplicado la cantidad de aspersores. El caudal de un aspersor
era 1,07 metros cúbicos por hora. El total de aspersores del ala es de 11. Por lo tanto, el caudal va a ser igual a 11 11,77. Eso. bien, 11,77 metros cúbicos hora. Ese sería el caudal que yo tengo que utilizar. Entonces reemplazamos 6 en HF. 1,131 por 10 a la 9 es una constante. 11,76 o 77 es el caudal dividido el coeficiente C, que depende del material, que en este caso es 140, eso siempre es dato, por la longitud en metros, 189, por el factor de Christensen, 0,495. Perdóname, Sí. eso que esté elevado, o no sé cómo... Elevado. 1,8,52, que... Es una constante, es fijo también. Ajá. Es una fórmula, como es empírica, Hassen lo que vio es que utilizando estos números, la relación le daba bien para el cálculo de la pérdida de carga y ¿Es la relación... 1, o 1,852? 1,852, pero siempre es constante. Ok. Lo que sí tienen que respetar son las unidades en las que ustedes meten los datos. A ver, para que esto sean metros, metros de columna de agua, esto tiene que estar expresado en metros cúbicos hora. Esto no tiene unidades, la longitud está en metros y el diámetro va a estar en milímetros. Pues son fórmulas empíricas. La constante es la que va a arrastrar todas las unidades para que el resultado quede expresado en metros. No, acá lo que hice fue, entonces, reemplacé los valores con los datos y lo que voy a hacer es despejar el diámetro, porque yo quiero saber qué diámetro tiene que tener esa tubería portaaspersores para que se cumpla esto que yo planteé, que es que no supere el 20% la diferencia de presión entre el primero y el último aspersor. Entonces lo que voy a hacer es despejar el diámetro. ¿Cómo despejo el diámetro de acá? Esto que está dividiendo pasa multiplicando para allá y el 6 va a pasar dividiendo para este lado. ¿Cómo le saco el exponente al diámetro? Lo paso como raíz. Se va a pasar como raíz 4,871 de todo esto. Yo lo que hice fue, o lo elevo a la inversa, es lo mismo que hacer una raíz. Y me da como resultado que el diámetro de esa tubería portaaspersores es de 49 milímetros, que es un valor lógico, normal, lógico, común. En general en la aspersión los laterales van de 30 milímetros a 90, 75 milímetros, o sea, es un valor razonable. Bien, ¿preguntas, dudas? No Es tienen... simplemente Una forma más práctica de calcular esto, porque es terrible hacer esas cuentas. No creas que te parece, pero... Esas raíces cuadradas, decimales, no sabes ni cómo cargarlo en la calculadora para que no te dé error. No, esta es la fórmula más Fácil, sencilla. es padre. Sí, es así como se hacen los cálculos. Y en general lo que hacemos es ya cargar, si trabajamos con la planilla de cálculo, cargamos directamente la fórmula en la planilla de cálculo. Claro. Yo, medio tormento, ¿no? A ver si... ¿te parece? Pero es tan común que... Sí, es... a ver, yo... no sé si la... Decía la X, no es tan difícil. Después usar el Cualquier oxímetro. lo hace eso, decía la X, no es nada, es tener Y y tener X, no es tan complicado. No, Son números por eso raros. es... No está acostumbrado a estos números, pero no es difícil, ¿no? No. Pasa que uno está cuadrada, una raíz cúbica y no una raíz de 1 sobre tanto. Yo no sé si puedo presentar, yo muestro el Excel que yo tengo que aparece con yo estaba color. buscando
justamente el Excel, a ver si se los quiero presentar, después se los paso para que lo tengan, para que vean cómo se trabaja o cómo trabajamos. Ya cargamos directamente la fórmula y a ver si la puedo presentar. A ver, no sé, ahí pueden ver en la planilla de cálculo. Sí, Sí, se ve bien. Bien. Bueno, yo acá lo que hice, simplemente acá puse lo que se simularían los aspersores o los goteros. Esto sería, bueno, acá dice lateral, pero es el caudal del emisor. Esto quedó, en realidad acá, es el caudal que tiene el emisor en metros cúbicos, el gotero o el aspersor. Acá lo que tengo es la longitud del tramo, acá el diámetro, acá la pérdida de carga en ese tramo, acá totalizada, y acá tengo la velocidad para control. Por ejemplo, en el caso anterior, yo tenía 11 aspersores, voy a marcar esto, 11 aspersores para guiarme. Cada aspersor tenía un metro, bueno, 1,07. Sí, exacto. 1,07. Fíjense que ya me está sumando, acá ya me da el caudal total, esos 11,77 que había calculado. Cada tramo, bueno, acá el primero era el que variaba. Vamos para hacer el cálculo más rápido, porque si no lo tengo que hacer manual, la corrección. Están a 18 metros. En realidad el primero está a 9, pero si corrijo eso se me desconfigura todo esto. Y el diámetro que yo obtuve era de 49,5. Fíjense que me está diciendo que la pérdida que voy a obtener es de 4,44, que es menor a lo que yo me había fijado, 6. que era 6. O sea que estamos bien. Esta tabla la pueden hacer para calcular el diámetro que necesitan si tienen una determinada HF. O sea, acá van jugando con los distintos diámetros. Fíjense, yo podría achicar el diámetro, porque si puedo perder hasta 6, yo puedo probar otro diámetro un poquito menor, que el que le seguiría a este, en realidad no es tan poquito, es un 37 milímetros. Si yo hiciera eso, bueno, fíjense ya cómo se dispara, ya la pérdida de carga es una locura, la velocidad, fíjense, es de 4, o sea, esto estalla, no es sostenible. Si buscara reducir el diámetro. Pero sí podría ser, lo que podría hacer es por ahí trabajar con 2 diámetros, una parte con 1, 49 hasta la mitad, por ejemplo, y después, bueno, igual sigue siendo alto. No hay forma. O sea, tengo que usar todo el mismo, pues se me va la velocidad. Pero bueno, yo esta tabla se las voy a pasar para que la tengan.